Buenas tardes. En unos 2 o 3 minutos daremos inicio. Pues muy bien, muy buenas tardes tengan todos y todas. Para nosotros es un enorme gusto darles la bienvenida a esta Feria de Lecturas y Experiencias organizada por el Consejo Puebla de Lectura, Comité Latinoamericano para el Desarrollo de la Lectura y la Escritura y la Universidad Iberoamericana Puebla. También me da mucho orgullo y gusto presentar esta actividad, Familias y Lectura Compartida, entrevista a padres de familia, en la que participan 3 estudiantes de la licenciatura en Literatura y Filosofía de la Universidad Iberoamericana. Sofía Baizábal, Valeria Pérez Cuevas y Fernanda Barreto Cepeda. Les recuerdo que tienen pues ahora 45 minutos para que nos presenten sus pues el trabajo que realizaron, y a los asistentes les pedimos mantener sus micrófonos cerrados, así como su cámara, a menos que lo soliciten nuestras presentadoras. Y si tienen alguna pregunta o comentario, se realizarían al final o pueden irlas escribiendo en el chat. Pues así, sin más, bienvenidas Sofía, Dafne y Fernanda. Nos da mucho gusto que participen en esta feria de lecturas y experiencias. Adelante. Muchas gracias. El pasado 16 de julio buscamos abrir un espacio para el diálogo con madres y padres de familia
en el que nos platicaron un poco de su experiencia y retos al inculcar la lectura a sus hijos. Tuvimos aproximadamente 6 participantes de la región de Veracruz y Jalapa. Se sacó la convocatoria en redes sociales y cabe destacar que todas las mamás que estuvieron con nosotros son profesionistas. Pues como menciona Vale, tuvimos la oportunidad de dialogar con madres de familia que nos contaron un poco la experiencia de cómo inculcan la lectura en casa. Entonces, lo que queremos hacer, la dinámica que vamos a llevar es, vamos a mostrar un pequeño fragmento de las entrevistas y después vamos a recopilar un poco de la información que vimos y que también obtuvimos de otros videos que no se pudieron mostrar debido al tiempo. Entonces, nada más van a ser algunos fragmentos de algunas entrevistas. Y bueno, luego concluiremos con una reflexión final de lo que obtuvimos de estos espacios. Entonces, Vale, no sé si te parezca que pongamos el primer video, bueno, los primeros 2 videos. Ajá. O sea, coincido con Emma, o sea, es la hora, la noche antes de dormir. Creo que es un momento que aprovechamos no nada más por el tema de la lectura, sino un poco para conectar como bastante tranquilos, como en familia. Muchas veces todos y otras tantas nada más ellos y yo. Entonces creo que así inició desde cuando eran muy chiquitos, primero con libros sencillos y ahora con novelas, ¿no? O sea, de hecho, un poco por el trabajo, yo leo y coincido también con Heli. Tengo que leer muchas cosas, la mayoría de ellos artículos científicos, entonces a veces no hay tanto tiempo para lectura propia, como novelas, ¿no? Que antes hacía mucho. Entonces es justo ahora que ellos tienen 8 y 10 años, un momento ideal porque desde hace un par de años leo novelas con ellos, ¿no? Entonces es como un momento de compartir y a la vez de entretenernos juntos. Bueno, para nosotros el momento ideal siempre ha sido la hora de dormir. Ya todos acostados, pijamados, dientes lavados, sin problema de tengo hambre, porque ya cenaron. Es el momento ideal. Lo empecé así con mi hija mayor. Cuando el de en medio llegó, pues le tocó esperar un poquito de este tiempo a que el hermano creciera para poder integrarlo. Y después se unió el tercero. Entonces, como tienen literas, pues ahí nos acomodamos todos y es un momento que fuimos fomentando así en familia. Ahora es más frecuente que ellos, la mayor le lea al pequeño y que el de en medio esté haciendo su propia lectura. Entonces, ese para nosotros ha sido el mejor momento. Y bueno, fue en esta intervención que pudimos rescatar que usualmente los padres y madres de familia prefieren la noche para leer con sus hijos, y algo muy interesante que obtuvimos de estas conversaciones y también de las otras mamás que nos estaban comentando, era que los pequeños van adoptando estos hábitos al hacerse regularmente y justamente los más grandes comienzan a apropiarse de este espacio e incluso comienzan a realizar este ejercicio con los más pequeños. Entonces ya se vuelve algo que sucede simplemente en las noches, un hábito que se les da y comienzan a pasarlo a próximas generaciones. Entonces eso es algo muy interesante y como
pues el fomentar esto en los infantes los lleva a continuar queriendo generar estos espacios para sí mismos y para los demás. ¿Te parece el siguiente video? Vale. Gracias. Yo creo que el tiempo tiene que ver con la edad del niño, porque cuando mis niñas eran muy pequeñas, obviamente que eran de 10, 15 minutos más o menos, ¿no? Ya conforme han ido creciendo, obviamente el tiempo va incrementando y también tiene que ver con la cuestión de las tareas o las labores de casa, ¿no? Ya ahorita ellas leen solas, entonces, pueden estar toda una tarde leyendo, ellas solas, y bueno, entonces creo yo que si así como manejas idealmente, yo creo que media hora diario sería fantástico el leerlo, ¿no? O sea, el dedicar ese tiempo como parte de la rutina del día para poder compartir la lectura con ellos. El tiempo ideal siempre va a ser entre media hora y una hora. ¿Por qué? Porque cuando son pequeños, siempre ellos son más inquietos. A veces, si les emociona mucho la lectura del cual se está llevando a cabo, posiblemente aguanten una hora. Pero generalmente es entre media hora y una hora. Bueno, con esta pregunta, lo que principalmente queremos rescatar era justamente cómo es que ellas que se encuentran ocupadas constantemente pueden, o más bien se dan como pequeños espacios para para compartir la lectura con sus hijos. Entonces, bueno, para ellas lo ideal es media hora. Se comentaba mucho acerca de cómo los niños no pueden permanecer quietos por mucho tiempo. Y bueno, también claramente están involucradas otras obligaciones que algunas veces no les permiten pasar tanto tiempo como les gustaría fomentando el hábito de la lectura con sus infantes. Sin embargo, bueno, creo que estas mamás que justamente buscan generar estos espacios consideran media hora el momento adecuado para compartir con sus hijos y justamente, como ya lo mencionaron en diversas ocasiones, ellos poco a poco van adoptando estos hábitos, ¿no? Y ya no necesitan tanto de sus padres para estar queriendo buscar un libro, queriendo compartirlo incluso con sus compañeros, con sus hermanos. Entonces, eso es lo que rescatamos de esta pregunta. No se escucha, Vale, no sé si... Bueno, no ahora, siempre. Si entendí la pregunta era ¿qué lecturas preferimos para como hacer con ellos? Creo que mis hijos ahora están, bueno, no ahora, siempre han estado muy interesados en como ciencia ficción y fantasía. Eso es lo que a ellos les gusta mucho. Ciertamente tiene que ver con que haya niños involucrados en las historias, que es el tipo de novelas que leemos ahora. Entonces, que sean entre niños, un poco ahora ya más como adolescentes, los personajes, pero sí que haya tanto personajes, niñas como niños, es importante para ellos, porque justamente esto de la identificación dentro de un mundo fantástico les encanta, ¿no? Son menos, como que les gusta un poco menos cuando hablan de historias en que no hay magia o que no se trata del espacio y demás, eso a ellos les encanta, ¿no? No sé, por mencionar algunas de los otros libros, ya mencioné como los favoritos, pero hay otro de Chris Colfer que se llama La Tierra de las Historias, y es justamente como retomar historias, cuentos clásicos
pero como si fuera una historia detrás que no conocemos, ¿no? Otras como detalles de las historias que son distintos a lo que conocemos todos de los clásicos, como pueden ser Caperucita Roja y demás. Entonces, ese tipo de cosas, y hay 2 niños involucrados que van a este mundo y van descubriendo estas cosas. Creo que eso es lo que preferimos ahora, a la edad que ellos tienen. Si entendí la pregunta era... Bueno, al igual que la señora que acaba de comentar, mis hijas empezaron leyendo cuentos con imágenes grandes y muy poco texto. Posteriormente, conforme han ido creciendo, entonces, obviamente los gustos han ido cambiando, y lo que es la colección de Barco de Vapor, que es una colección para niños a partir de los 6 años, la verdad es que les ha entusiasmado muchísimo, porque son como de muchas aventuras de muchos, o sea, de diferentes tipos, ¿no? Entonces, la verdad tienen varios libros de esta colección. Hace rato les comentaba yo que, aparte que en la casa se ha leído, mucho tiene que ver la escuela. Creo yo que eso es lo que a nosotros nos ha ayudado muchísimo en este sentido para desarrollar el gusto y el amor hacia la lectura. Mis 2 hijas son lectoras asiduas, la verdad, pero porque incluso ahí en la escuela hacían hasta concursos, pues, sobre qué niños o cuántos libros ellos leían al mes, ¿no? Entonces, eso también a ellas las entusiasma mucho para estar leyendo continuamente, ¿no? Por eso les preguntaba, igual y al rato aborden la cuestión de la escuela, cómo impacta, ¿no? Entonces, sí, y ahorita lo que leen mucho es las cuestiones como ya un poquito más elevado, ¿no? Lo que son novelas, o pues más bien ya son libros, porque ya no vienen siendo cuentos, ¿no? Y bueno, aquí nos encontramos con 2 aspectos. La primera, uno que ya conocemos, los niños comienzan leyendo cuentos, usualmente plastificados, ilustrados. Sin embargo, después me parece muy interesante tocar el tema de la representación, de cómo se habló acerca de que los niños activamente buscan libros en donde se encuentren representados de alguna forma, porque tienen la misma edad, porque tienen los mismos intereses. Entonces, creo que eso puede darnos una pista muy interesante de qué libros también se pueden generar, ¿no? De cómo todos los niños merecen y requieren también para su crecimiento, para su formación, sentirse representados con aquello que leen y con aquello que ven y con aquello que consumen. La siguiente pregunta fue, ¿consideran que la escuela apoya o motiva a los infantes en el proceso de acercamiento a la lectura y en qué podrían mejorar? Las respuestas de algunas participantes fueron las siguientes. Bueno, yo soy educadora y creo que mucho camino se anda desde el preescolar, o pequeñitos, ¿no? Si los niños tienen acceso a los libros, si se los prestamos, si los interactúan con ellos, si hacemos este préstamo, que en la escuela de mis hijos desde preescolar era el libro viajero todos los viernes, te llevas un libro de la biblioteca y al lunes lo regresas y bueno, aparte que platicas qué te gustó o les encargaban de pronto algún producto relacionado al libro que ellos hubieran elegido, las maestras
creo que también tienen mucha influencia porque les platican, les comentan también de los libros que ellas han leído. Entonces, como que los ilusionan, los motivan, los invitan a descubrir otros autores, a descubrir otras historias. Por ejemplo, en el preescolar también, aparte de los libros que había en biblioteca, que ya como que los tenía un poquito más repasados, me pasó en la generación de mi hijo, que se hacía intercambio incluso, las que querían, por supuesto, de libros de casa a casa, ¿no? Entonces Rafa le daba alguno de sus libros prestado a alguno de sus amigos y se hacía así como una cadena. Entonces el chat se llenaba de fotos de, a ver, la mamá de Rafita, tengo 25 libros aquí, ¿cuál se le antoja o cuál le gustará para que se lo mandemos? Porque aparte no es que el niño elegía, sino como que el compañerito, pensando en el amigo, pues que a Rafa le gustan los astronautas o los barcos o lo que sea, como que buscaban algo y se lo mandaban. Entonces eso ayudó mucho. Y bueno, ya que están un poquito más grandes y ya están familiarizados con ellos, pues es seguir motivándolos con lo que a ellos les interesa, para poder meterlos ya de lleno en lo que es una lectura que a lo mejor ya no es tan recreativa, pero que les facilita mucho en cuestión académica. Kelly al respecto nos comentaba que en la escuela de sus hijas tenían diferentes áreas, que era construcción tranquila, y desde pequeñas tenían contacto con los cuentos y libros que han hecho que ellas sean buenas lectoras. Les pedían como útiles libros que leían obligatoriamente, pero estos libros pertenecían al barco de vapor. Y al final del ciclo escolar hacían el reto de qué niño había leído más libros en el año. Y ella nos comenta que también es maestra y donde trabaja hay bibliotecas y es obligatorio que las maestras les lean un cuento o parte de un cuento a los niños. Y también nos decía que esto se queda corto porque no se le da tanta importancia como debe a la lectura, pues el docente debe desarrollar el amor por la lectura para que el niño lo vea, lo entienda y se apropie de ello. Y nos decía que no van a amar algo si no ve el ejemplo en el adulto. Angelina nos contaba la estrategia de su escuela. El Día del Amor y la Amistad hacían un intercambio de amigo secreto y en vez de dulces o paletas hacían intercambio de libros. Un día antes del Día del Amor y la Amistad había una feria del libro donde podían elegir qué le iban a dar a su amigo secreto. Y bueno, ella nos comentaba también que si un niño te regala algo, lo tomas mejor que si te lo da un adulto, y creo que tiene mucha razón. Y en cuanto a los inconvenientes, nos comentaba que a su hijo le gusta mucho ir a la biblioteca, pero en los recesos no los dejan estar ahí. Y pues esas son medidas restrictivas que pueden mermar un poco el amor por la lectura. Y también que aplaude que llevaran un par de autores de libros a su escuela para platicar con los niños, y también nos decía que la interacción directa pues acerca más a la lectura y hace todo distinto. Y finalmente Guillermina nos comentaba que promovían talleres de lectura en la escuela de su hija de 1 hora, media hora, para estar en contacto con los libros. Y lo que todas tienen en común es que para acercar a los niños a la lectura, lo más importante es tener contacto con ellos y que sea un adulto el que le inculque este amor. Y es muy difícil hacer esto si la persona que lo intenta hacer pues no ama los libros. Y también es bien importante el papel de las escuelas, porque como estudiante, no es lo mismo que te dejen una lectura pesada que no es acorde a tu edad. Por ejemplo, en la secundaria, ponerse a leer un libro de alta literatura sin las herramientas adecuadas, que obviamente va a alejar a los niños y jóvenes de la lectura, que leer libros adecuados a su edad. La quinta pregunta fue cuáles son los obstáculos que se encuentran al momento de leer juntos, y lo que nos comentaban las mamás fue lo siguiente. Uno de los obstáculos pudiera ser los intereses, ¿no? Porque los intereses de ellas no son los mismos. Entonces, mientras
Una de ellas está más interesada en cuestiones de romance, de amor, de enamoramiento. La otra es así como más de cuestiones más de aventuras, de fantasía. Entonces, creo que por ahí va la cuestión, ¿no? Pues uno de los primeros obstáculos, decidir el siguiente libro. Porque de pronto pues les regalan algunos libros o ellos ya tienen puesto el ojo en alguna lectura y como si es un momento de compartir, de pronto Angie quiere leer algo de espías y Nico quiere seguir con el tema de la ciencia ficción, ¿no? Entonces, elegir un libro nos puede tomar a veces un par de días de estira y afloja de qué sigue, ¿no? Entonces, a veces ponerse de acuerdo cuando los gustos no son exactamente los mismos puede ser un obstáculo. En lo que coinciden las dos mamás que acabamos de ver es que un obstáculo son los intereses. Afortunadamente para ambas mamás, sus hijos tienen gusto por la lectura y pues ese sería como el mayor obstáculo que presentan. Yo creo que... Bueno, creo que en la casa no somos como muy asiduos, bueno, ellos ahora ya no. Las historias de princesas no son su hit. Quizá con Angie pudiera ser siempre y cuando las princesas sean como aventureras, ¿no? O sea, si las princesas pirata, eso sí es lo de hoy. Pero definitivamente es algo que Nicolás no leería, ¿no? O sea, bueno, una princesa pirata sí, pero una princesa que tiene como retos o hay, no sé, batallas, etcétera, eso sí lo podemos leer todos bien, pero las historias, digamos, como más clásicas de princesas, no es algo que les llame la atención. Yo creo que los libros que mis hijas han encontrado tediosos son los libros de textos, los libros que tienen que leer para hacer la tarea. Algo que se me hizo muy interesante de la participación de Angelina fue el cambio generacional. Ya a los niños no les interesa tanto las historias típicas de princesas, sino otro tipo de modelo de representación femenina. Y como mencionaba Heli, pues los libros escolares, si no son bien inculcados y manejados, pues generan rechazo en los niños. Bueno, buenas noches. Ahora pasaremos a la séptima pregunta, que es ¿a qué tácticas recurren cuando sus infantes no quieren leer? Bueno, creo que ahora no me pasa. Más bien es, como han comentado otras mamás, ellos mismos buscan ya sus espacios de lectura individual y luego la que tenemos en conjunto en la noche, pero en su momento con Angie, que es 2 años más chica que Nicolás, era cambiar la lectura, ¿no? O sea, de pronto ya eran como mini novelas
las que empezábamos a leer con Nicolás, que Angelina, que además es como un poco distraída o más que su hermano, aparte que es más chica, es más distraída, le costaba trabajo seguir una historia larga, ¿no? Entonces, la estrategia fue leer libros como divertidos, como, no recuerdo el autor, perdón, pero es Nicolás, me parece que el autor es francés y está traducido, la verdad es que no lo recuerdo, es muy viejo, es el autor de Asterix y Obelix. Pero bueno, es como un niño, como en los 50s, y es como muy divertido, ¿no? O sea, van pasándole cosas cotidianas a su familia y a él, ¿no? O sea, muchas cosas que le van saliendo mal con los amigos, etcétera. Y también la estrategia era cambiar de lector, ¿no? Entonces, en lugar de leer yo, leía a su papá, y él es como otro tipo de lectura y otro tipo de dinámica muy distinta a la que tienen con él. Entonces, él les hace como muy divertida la lectura, aparte de que es un libro divertido. Y creo que eso sirvió mucho, ¿no? Y hubo un tiempo, yo creo que tendrá como unos 2 años que optamos por esto, 2 o 3 años, ¿no? Quizá 3, en que eran algunos días de la historia que Nicolás había elegido y después otros días, son series, ¿no? La de Nicolás son muchos libros, ¿no? Entonces cuando veíamos que ya de pronto a Angelina la estábamos perdiendo, cambiábamos y esos días, entonces leíamos Nicolás, ¿no? Así se llama el libro, coincide que es como el mismo nombre de Nicolás. Bueno, resulta sumamente interesante que se puede ver como escalonado el proceso cuando comparamos las respuestas de las otras mamás, porque las demás mencionaron que lo primero que hacen es buscar libros con portadas muy llamativas. Entonces es como un proceso que va de afuera hacia adentro, ¿no? Primero la portada tiene que atraer a los niños y ya luego pasamos justamente a estos temas del contenido, ¿no? Que sean historias divertidas, que sean historias de acción, que sean historias que apelen al gusto de los niños en ese momento, ¿no? Como reatraparlos con algo que ya sabemos que les gustan y que les funciona para fomentar su amor hacia la lectura. Igual resulta sumamente importante hablar de esto que hablaba en el video, que justamente no tener miedo a cambiar de libro o a dejar un libro o a intercalar los libros. Porque pues si notamos que los infantes ya no tienen el interés hacia una lectura en específico, ya no va a haber forma, o muy difícil se va a encontrar muy difícilmente se va a encontrar la forma de recuperarlo. Pues no tiene ninguna connotación negativa el hecho de que se decida pasar hacia otra historia, ¿no? El mismo Borges decía que si no nos gustaba un libro no teníamos ninguna responsabilidad de terminarlo. Y eso no hace a los infantes menos lectores, de hecho los hace más lectores, porque es la forma en la que ellos mismos van descubriendo qué les gusta y qué no les gusta en la lectura. Igualmente, algo que resulta sumamente importante es que muchas mamás hablaron de respetar sus tiempos y sus ganas, ¿no? Afortunadamente trabajamos con mamás que ya tienen el hábito de la lectura establecidos en sus niños, pero que aún así se encuentran con días en los que sus infantes de plano no quieren leer y lo intentan y ellos se cierran y pues uno como lector grande también se puede llegar a identificar con eso, ¿no? Va a haber días en los que la lectura se va a hacer muy complicada por un estado emocional, por diversas cuestiones. Entonces, ese tipo de complicaciones también ocurre con los pequeños. Bueno, ahora pasamos a la 8ª pregunta, que es ¿a qué edad sus niños empezaron a buscar leer por sí mismos? Bueno,
Bien, chicas, quisiera que abriéramos como algún tiempito por si hubiera alguna pregunta o algún comentario acerca de su trabajo. Pues en lo que ponemos el siguiente fragmento, si alguien tiene alguna duda o alguna aportación, creo que estaría bien usar el tiempo para eso. Les recordamos que también aquí tenemos el chat por si alguien quisiera poner algún comentario, alguna pregunta, mientras las chicas están preparando lo que continúa. Buenas tardes. Quizá Sofi, Valeria o Fernanda nos podrían platicar cómo fue que surgió la idea de este proyecto o iniciativa, de quién fue, con quién lo diseñaron y si piensan continuarlo o no. Bueno, pues precisamente en el marco del CONLES nos dijeron que si queríamos participar dentro de la Flex y pues nos dieron la tarea de pensar en una escuela para padres. Debido a la modalidad virtual y a que muchas veces se complican las cuestiones sincrónicas, pues planeamos que justo para cuando nos tocara presentar los resultados de esta escuela para padres, pues ya tuviéramos un material de fondo, ¿no? Así que decidimos hacer este pequeño focus group de antemano, por eso fue elaborado en julio. Abrimos una convocatoria, subimos publicaciones a Instagram, a Facebook, tanto de nuestras cuentas como desde las cuentas de la Flex. Y pues bueno, esta es la respuesta que recibimos. La idea fue una idea conjunta de las tres. Justamente trabajamos, Vale se enfocó muchísimo en la parte visual, Vale nos hizo como muchos los flyers, toda la cuestión de publicidad, y entre las tres igual fuimos como pensando en las preguntas, ¿no? Las preguntas muchas veces surgieron pensando en nuestras experiencias lectoras y en las experiencias lectoras de los niños a nuestro alrededor y de las mamás hacia nuestro alrededor, ¿no? Porque bueno, al final de cuentas leer es una actividad que requiere tiempo y que requiere un espacio apropiado. Y pues sumándole el hecho de que hablamos de una lectura infantil, justamente con este lapso de atención que es muy fácil que se pierda, pues la cosa tiene como ciertas aristas que se deben tener en cuenta. Y pues eso es como a grandes rasgos lo que viene detrás de esta idea. Muy bien, Fer. Muchas gracias. Mira, Alma Carrasco, que es una de las organizadoras de la feria de lecturas y experiencias, dice: yo agradezco su interés de conversar con madres de lectores y sus interpretaciones sobre estos acontecimientos. ¿Creen que serán igual las respuestas de otras madres o padres? Y Paulina les comenta: me gustaría hacer una pregunta. ¿Cuál es su aprendizaje que se llevan después de este proyecto? ¿No? Entonces, bueno, hay dos preguntas interesantes. El de Alma, quizá en otros contextos, en otras situaciones socioeconómicas, regionales, inclusive geográficas. Y el de Paulina, ¿cuál es el aprendizaje que se llevan de esta experiencia?
Bueno, definitivamente las respuestas serían diferentes. Como mencionaba al principio, las mamás son profesionistas y sus hijos acuden a escuelas privadas. Entonces, las estrategias que utilizan para fomentar la lectura son muy diferentes de una escuela pública. Por ejemplo, Emma nos comentaba que su escuela organiza intercambio de libros de casas a casas, o sea que los papás se ponen de acuerdo, mandan fotos al grupo de chat de los libros que tienen y los niños van escogiendo o de plano sus compañeritos piensan en qué le gustaría a sus amigos y ellos escogen ese tipo de libros y pues eso me hace una estrategia muy interesante para fomentar el amor por la lectura. Sofi o Fer, ¿algo que quieran agregar? Sí, que como bien mencionaba Vale, pues los contextos socioeconómicos son sumamente importantes. Pues para fomentar el acto de la lectura, primero debes tener como el acceso al libro. Entonces, esto puede abrir toda una discusión, ¿no? Acerca de la industria editorial infantil, de cuestiones socioeconómicas que tienen que ver con la posibilidad de comprar. Y más allá de la cuestión material, igual, pues, con cuestiones, ¿no? Como mamás solteras o papás solteros que tienen que trabajar y que todavía se les complica aún más abrir el horario como para tener este espacio de lectura con sus hijos, pues son más cuestiones que van de la mano, ¿no? La lectura no es solo el acto de leer, sino todo lo que está alrededor de encontrar el tiempo, las ganas y el espacio necesario para cumplir pues con esta actividad que implica bastante, implica cuestiones anímicas, implica cuestiones emocionales, implica cuestiones de diversos tipos, ¿no? Entonces es algo muy, muy interesante que se puede seguir explorando. Muy bien. Vale. Sí, también Angelina nos comentaba que su escuela tenía la posibilidad de llevarles a ilustradores y escritores para que convivieran con los niños. Entonces, no cabe duda que el privilegio está presente y eso influye bastante en cómo nos acercamos a la lectura. Muy bien. Sofi, adelante. Sí, coincido completamente con mis compañeras. E igualmente cabe mencionar que las mamás que entrevistamos igual están involucradas muy activamente con la lectura, ¿no? Entonces, claramente cuando tienes ese ejemplo de que tus papás están leyendo constantemente y que justamente el tiempo es muy importante, tienen estos espacios para poder brindarte, eh, pues es muy diferente. Entonces, definitivamente pues sí, como mencionaba Fernando, el privilegio está presente. Los niños pueden tener estos espacios para compartir con sus papás, con sus mamás, y pues la escuela igualmente les brinda estas oportunidades, ¿no? Yo creo que sería interesante en un futuro continuar con algún proyecto en donde podamos continuar, a lo mejor un proyecto más comparativo, en donde podamos, pues, encontrar como otras perspectivas, otros testimonios y quizás incluso a partir de ahí algunas respuestas, algunas propuestas. Entonces yo creo que sería muy interesante continuar con el proyecto. Excelente. Y bueno, Paulina, y quizá esta es la pregunta como para ir también cerrando. Obviamente, si ustedes quisieran agregar algo más, pues lo pueden hacer. La pregunta de Paulina, ¿cuál es el aprendizaje que se llevan después de este proyecto? Porque ahí, bueno, el proyecto involucra pues una preparación, involucra obviamente la reunión, el focus group que tuvieron con las mamás y sus experiencias de lectura con sus hijos y sus hijas y hasta la misma presentación misma que están haciendo. Entonces, ¿cuáles sean los aprendizajes? Bueno, justamente con esa pregunta es con la que íbamos a cerrar, entonces no sé si ya podamos proyectar el último video para ya, porque es una pregunta que va de la mano con esto, entonces para ya darle una conclusión a esta presentación.
En mi caso yo creo que espero que especialmente el grande, se dé la oportunidad de diversificar un poco, porque creo que él ya tiene un género y se sigue sobre esto. Entonces, creo que pudiera diversificar. Y pues bueno, no sé, que ojalá no, por las múltiples actividades, tanto académicas como a veces las extraescolares, que un poco ellos quieren y otras tantas que nosotros sabemos que les hacen falta, y otras tantas actividades familiares, que no pierdan ese espacio para la lectura, ¿no? Porque creo que como adultos, especialmente cuando ya trabajamos y tenemos muchas ocupaciones y responsabilidades, de pronto tú tienes muchas ganas de leer, pero ya no hay ese espacio, ¿no? Entonces, y también que espero que no ganen otras cosas como los electrónicos, ¿no? O sea, las pantallas y demás, que en el futuro este gusto que ellos tienen de manera personal se conserve, ¿no? Bueno, en el caso de mis hijas, creo que la lectura es algo sumamente importante porque a la larga hace personas críticas, con un pensamiento más divergente, que a través de la lectura pueden conocer y explorar lugares que igual en su vida nunca van a poder estar, pero de alguna forma pienso que las hacen también ser adultas más, pues más independientes en cuanto a su forma de pensar, en cuanto a su ideología, en cuanto a sus intereses, ¿no? Entonces, creo que la lectura es algo que, como les decía yo hace rato, algo en el que tú ibas a invertir cuando son pequeñitos y que a lo largo de la vida les van a dar muchos frutos. Y bueno, justamente esta pregunta tenía que ver con qué esperaban de sus hijos como lectores a futuro. Y es sumamente interesante porque, pues como es el cierre de todo esto que hemos venido hablando. Y se puede ver desde la perspectiva de diversificar lo que se lee, ¿no? No quedarse en un solo género, no quedarse solo con cierto tipo de autores, que es bien importante, ¿no? ¿Quién escribe y por qué escribe? Y eso, como marcarlo desde que son pequeños, de que se está leyendo una persona y por algo esta persona tiene la capacidad de estar escribiendo, tiene como el poder de poder contarnos algo, es sumamente importante al momento de hacer una reflexión de lo que se está leyendo. Y creo que en general yo me quedo, y supongo que mis compañeros también, con la reflexión acerca de la lectura como algo que es poliforme y que se puede expresar de diversas maneras, ¿no? Comunitaria, o sea, como vemos que es en familia, con mamá o con hermanos, o individual, ya cuando los niños van decidiendo cuándo y cómo y qué quieren leer, o incluso mixta, cuando cada niño lee en su espacio determinado y decide como comentar lo leído con alguien más. Entonces, pues los hábitos de lectura se van adoptando por los pequeños, gracias a los padres. En este caso, como vimos, son familias que ya tienen bien establecidos el hábito de la lectura, pero pues es sumamente interesante ver la manera en que los niños van aprendiendo con H, ¿no? Estos hábitos, haciendo los suyos, porque pues se hacen lectores bajo sus propios términos, adaptando horarios, temas y lecturas y espacios que ellos mismos dicen, este es el momento, esto es lo que voy a leer. Creo que esta reflexión de defender si es posible este momento para la lectura y para nosotros es algo que nos sirve hasta la fecha, ¿no? Sin importar la edad del lector. Entonces, pues en general disfrutar las lecturas, y si se puede reflexionar a partir de ellas, todavía mejor desde una temprana edad. Muy bien, Fernanda, gracias. Dafne o Sofi, si quieren agregar algo más.
Sí, bueno, para mí escuchar a las mamás hablar fue regresar un poco a mi proceso como formación de lectora, de recordar todos estos momentos en las ferias del libro infantil, en las que yo iba maravillada, encontrando pequeñas joyas, y pues destacar el papel de las bibliotecas y de las ferias como una forma de acercar a los niños a la lectura, son muy importantes. Muy bien, aquí dice Alma Carrasco, diversidad y complejidad, 2 dimensiones para seguir estudiando esos fenómenos lectores. Gracias por su mesa y por el trabajo que la respalda. Sofi. Sí, a mí finalmente me gustaría agregar que definitivamente al escucharlas, me recordó pues igual al proceso que mi mamá me cuenta, ¿no? Que pasó conmigo, con mi hermana, y cómo a pesar de que los padres, las madres de familia tienen ideas afines acerca de cómo debería ser el proceso lector de sus hijos, todos nos volvemos nuestros propios lectores y todos vamos tomando aquello que queremos y dejando de lado aquello que no. Entonces, es algo muy bonito de ver reflejado en las experiencias que por medio de las mamás vemos en sus hijos. Y bueno, igualmente agradecerles a ellas por permitirnos ingresar en este espacio que finalmente es como ese momento muy importante para ellas que comparten con sus hijos, ¿no? Es ese espacio de intimidad, de reconectar con los infantes y nos permitieron ser parte de ello de alguna manera. Entonces, estamos muy agradecidas también con eso. Pues nosotros también, Sofía, Fernanda y Valeria, estamos muy agradecidos por compartirnos esta experiencia que tuvieron con las mamás y con las experiencias de lectura. Muchas gracias por participar en la feria de lecturas y experiencias. Y bueno, no solo lo hacen participando con esta actividad, sino también presentando otras actividades. Y eso se los agradecemos muchísimo. Alma, ¿algo que agregar para ir cerrando ya la jornada del día de hoy? Gracias, pues que realmente celebro lo que ha pasado esta tarde porque ha sido muy diverso, pero el hecho de que las estudiantes de pregrado se preocupen por estos temas y se comprometan como educadoras con pues, seriedad del trabajo detrás, pues me encantó, les disfruté muchísimo y pues muy, muy agradecida realmente de que estén aquí en esta Flex. Gracias. Gracias a ti, Alma. Bueno, les comento que el día de mañana, a partir de las 10 de la mañana, continuamos con las actividades de la Flex. Pueden consultar las actividades en la página de la Ibero y esperamos contar con su asistencia. Que tengan muy buena noche. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Bonita noche. Adiós, adiós.